que se estén uniendo a esta masterclass. La maestra Lili yo creo que va a estar más emocionada porque obviamente el preparar esta clase le llevó muchísimo tiempo. Y bueno, pues como les decía hace ratito en el grupo, chicos, siéntanse con toda la confianza de poder hacer preguntas a nuestra maestra. La verdad están en muy buenas manos, de las mejores que podemos tener, entonces aprovechenla. Yo sugiero que, como ayer, pongan las preguntas en el chat. Si la maestra considera pertinente irlas resolviendo en el momento o hasta el final, bueno, ya será como la metodología de la maestra, pero lo que sí nos encantaría es que no se queden con ninguna duda, que por favor pregunten. Como les decía ayer, todo esto lo estamos haciendo con muchísimo cariño para ustedes, para que puedan seguirse actualizando en este tema que ayer vimos que era, pues que hay muy poquitos nutriólogos que saben de este tema, ¿no? Entonces, pues les presento a la maestra Lili Madera. Ella nos va a dar la masterclass de hoy y pues cualquier cosa estamos a sus órdenes. Maestra, quedamos en sus manos. Hola, buenas noches a todos. Mucho gusto. Yo voy a estar con ustedes el día de hoy. Me presento rápido. Soy nutrióloga, licenciada en nutrición. Tengo una maestría en nutrición clínica. Soy educadora de diabetes por el Instituto para la Salud, Nutrición y Ciencias. Y actualmente vivo en la ciudad de Aguascalientes. Hoy me encomendaron el tema de nutrición en el paciente oncológico. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. No sé si de entrada tengan algunas preguntas. Siéntense con la libertad de escribirme en el chat o en cualquier momento que a ustedes algo quieran preguntar. Adelante. Sí, me voy a permitir compartir. Denme un segundito. Ok, chicos, ¿me confirman nada más si ya se ve mi presentación? Yo sí la veo. Bueno, les voy a comentar algo, vamos a ver una probadita rápida sobre nutrición en el paciente oncológico. ¿Por qué es importante abordar de una manera adecuada al paciente oncológico? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué han visto? ¿Qué saben de nutrición específicamente en el paciente oncológico? No es lo mismo hablar en nutriólogo clínico que en un paciente oncológico. ¿Alguien que me quiera apoyar? Cuéntenme. Chicos. ¿No? ¿No tenemos audiencia? O vamos por dedocracia. Bueno, entonces como no quieren participar, yo voy a comenzar. Dice Jorge, perdón, dice Jorge, hola a todos, ¿a qué se refiere en concreto? Es muy complejo este tipo de PX, la verdad, yo no soy nutriólogo. Está en el chat las preguntas, Miss, por si lo quiere revisar. Sí, estoy revisando. Mejorar la vida del paciente, en algún momento ya no absorben, correcto aporte de nutrientes. Perfecto. Bueno, hablamos primero sobre el término de malnutrición. En el paciente oncológico es muy común que el paciente caiga en una malnutrición, porque tenemos tres principales cosas que hacen que nuestros pacientes oncológicos tengan un grado de malnutrición enorme y que se nos vayan precisamente por la malnutrición que tienen. A veces ni siquiera es la complicación del cáncer, a veces el paciente se nos muere por malnutrición. Más o menos una tercera parte de los pacientes mueren por una mala atención nutricia. Entonces, ¿cuáles son estas tres cosas que nosotros podemos mejorar o en las que podemos interferir como nutriólogos? La primera es considerar que nuestro paciente tiene un aumento en las necesidades energéticas y también, dependiendo del tipo de tumor, van a ser específicamente los nutrientes que nuestro paciente requiere. No es lo mismo un tumor sólido a un tumor líquido, o no es lo mismo tener, por ejemplo, un cáncer en el estómago que tener un tumor cerebral.
Sí, entonces, esa sería la primera. La segunda es que automáticamente nuestro paciente tiene una disminución en la ingesta calórica, sobre todo calórico-proteica, y la otra sería toda esta parte psicológica que nuestros pacientes vienen cargando. En el momento en el que el paciente, discúlpenme, denme un segundo. Discúlpenme, esto del home office es complicado. La tercera cosa que les comentaba, nuestro paciente, desde el momento en el que nosotros tenemos un paciente que tiene ya el diagnóstico de cáncer, tiene una serie de alteraciones psicológicas que nos influyen en la manera en la que nuestro paciente se va a alimentar. Entonces, estas serían las primeras 3 cosas que nosotros debemos de considerar cuando tenemos un paciente oncológico. ¿Cuáles serían los objetivos de hacer una correcta valoración del paciente oncológico? Como ustedes recuerdan, nos regimos por el proceso de atención nutricia. ¿Qué queremos nosotros identificar en este tipo de pacientes? Lo primero, lo que les acabo de comentar, la presencia de malnutrición o bien el riesgo de la misma. La segunda sería el grado de malnutrición que tiene nuestro paciente de acuerdo con el tipo de tumor. Hace ratito les comentaba que hay tumores que son más tendientes a hacer que nuestro paciente esté malnutrido. Por ejemplo, todos aquellos tumores que son del tracto digestivo, obviamente tumor de estómago, tumor de esófago, todos estos tumores condicionan de mayor forma a que nuestros pacientes tengan malnutrición. Y la otra sería que nosotros no estamos capacitados, ahora sí que mal hecho, pero sí, no estamos capacitados para calcular adecuadamente los requerimientos energéticos de nuestros pacientes. ¿Por qué? Pues porque todos nuestros pacientes tienen una serie de complicaciones y todos nuestros pacientes se tratan de diferente manera. ¿Cuáles serían las cosas, así como los principales puntos que debemos de tener en cuenta? Uno sería la energía. ¿Cuánta energía le voy a dar a mi paciente? Acuérdense que lo que nosotros hacemos normalmente son estimaciones, pero aparte de las estimaciones de energía, también tenemos que ver, por ejemplo, un balance nitrogenado de nuestros pacientes. Tenemos que ver de qué manera le vamos a administrar. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú sepas que tu paciente requiere 3,000 calorías, pero hay que buscar la forma en un paciente oncológico, ¿cómo se las voy a dar? ¿Sí? Aquí hay que considerar también que por el propio cáncer, el paciente va a tener anorexia. ¿Por qué? Tenemos los compuestos tumorales, las citoquinas proinflamatorias que se liberan en el momento en el que el paciente comienza con un tumor, y la otra serían los cambios hormonales que se dan. Estos cambios directamente van a influir en el sistema nervioso central de nuestro paciente, lo cual va a hacer que nuestro paciente tenga anorexia. Entonces, como acabamos de ver, pues es un círculo vicioso, ¿no? Tengo un paciente que tiene una alteración psicológica por el diagnóstico que le acaban de dar, el propio tumor lo está condicionando a no comer y la otra parte es, necesita comer muchísimo y no lo estoy alcanzando con lo que come. Entonces, he ahí la importancia de tener un adecuado aporte de nutrientes. ¿Y qué tenemos? Seguramente ustedes ya habrán escuchado el término de caquexia neoplásica o bien caquexia cancerosa. ¿Alguno de ustedes ya lo había escuchado? Voy a abrir el chat. ¿No? ¿Alguno de ustedes maneja ya este término de caquexia neoplásica? Sí, Jorge. ¿Qué es una caquexia neoplásica o cancerosa, Jorge? Pueden activar su micro, chicos, con toda la confianza, aunque no quieran activar su cámara. Sí, un desgaste dado por el tumor, ¿correcto? ¿Alguna otra cuestión que quieran comentar? Ok, tenemos este término de caquexia neoplásica.
Es un término muy específico para pacientes oncológicos, precisamente. Les mencionaba yo hace ratito por qué la importancia de interferir de manera adecuada en un paciente canceroso, pues esta, porque en nuestros pacientes una cuarta parte de las muertes son causadas por una caquexia. Si se fijan, una cuarta parte de las muertes podría ser evitada. ¿Y cómo la podríamos evitar? Precisamente con la alimentación de nuestro paciente. ¿Qué tiene nuestro paciente? Una serie de alteraciones metabólicas causadas por el propio tumor, lo que les comentaba en la diapositiva anterior. Tengo yo cambios hormonales que están precisamente ligados al tipo de tumor y son diferentes de acuerdo al tipo de cáncer. Tengo también una menor respuesta a las terapias y también que mi paciente tenga una caquexia va a disminuir su calidad de vida. ¿Por qué? Pues porque disminuye su movilidad, disminuye su independencia y aparte de todas estas cuestiones, es como un círculo vicioso. El paciente se siente peor, deja de comer, entonces deja de comer, se desnutre más y entonces es más difícil nutrirlo y entonces todo este círculo nos llega a una serie de complicaciones que afectan directamente la calidad de vida de estos pacientes. ¿Cómo voy a incidir yo en un paciente que tiene caquexia cancerosa o neoplásica? Pues con una serie de estrategias de soporte. ¿En qué está enfocado que ustedes se especialicen como nutriólogos oncológicos? Pues precisamente en esto, que ustedes sepan que es de suma importancia que ustedes sepan manejar un soporte nutricio adecuado. Hay muchísimas fórmulas de nutrición enteral ya estandarizadas, ya preparadas, que son específicas para paciente oncológico, pero no nos sirven para todos los pacientes. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? A lo mejor el paciente no puede siquiera adquirir este tipo de fórmulas porque son caras. Una fórmula inmunomoduladora, pues en el mercado, para alcanzar los requerimientos de mi paciente, pues me anda costando alrededor de 300, 400 pesos por día. Entonces, ¿qué persona tiene acceso a este tipo de fórmulas? Sí, sería lo ideal, sí, sería maravilloso, pero ¿de qué otra forma puedo yo buscar que mi paciente complete sus requerimientos? ¿Sí? ¿Para qué quiero yo que complete sus requerimientos? Pues una, para mantener su estado nutricio en condiciones adecuadas. La otra, evitar complicaciones asociadas a la desnutrición. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando un paciente está catabólico, lo que está perdiendo es masa muscular y entonces esto hace que mi paciente esté mucho más expuesta a infecciones y a todo tipo de complicaciones, menor cierre de heridas, menor cicatrización, mayor complicación de todas las, pues sí, ahora sí que de todos órganos y sistemas. Y la otra sería la mejoría a la tolerancia de los tratamientos oncológicos. Como sabemos, hay distintas terapias, quimioterapias, radioterapias, terapias blanco, que hacen que nuestros pacientes puedan complicarse, pero no es lo mismo que mi paciente reciba este tipo de terapias con un buen estado nutricio a que las reciba con una desnutrición severa, ¿sí? Entonces, esta sería la diferencia en la calidad de vida del paciente y en la sobrevida del mismo. ¿Qué voy a hacer al inicio? Pues como ustedes saben, el mismo protocolo que se hace en cualquier paciente. Voy a decidir primero, ¿tengo un tubo digestivo funcionante, sí o no? ¿De qué va a depender? Del tipo de tumor. Si yo tengo un tumor en el tracto digestivo, pues obviamente no voy a tener manera de alimentarlo de manera enteral y entonces vamos a buscar una nutrición parenteral. O bien vamos a buscar una nutrición mixta. ¿Por qué mixta? Porque a veces, lo que les decía hace rato, pues tengo un requerimiento calórico de 3,000 calorías, a lo mejor mi paciente no tiene sonda, ¿cómo voy a buscar yo completar esas calorías que mi paciente requiere si no está comiendo? ¿Sí? Por lo que ustedes quieran, porque no le alcanza, porque psicológicamente mi paciente no está preparado para alimentarse. Entonces, ¿qué estrategias tengo yo que aplicar para que mi paciente se pueda nutrir de manera adecuada? Sí. Si tengo yo un tubo digestivo funcionante, como ustedes lo saben, vamos a elegir una nutrición enteral, siempre es la vía de elección. Si la duración va a ser mayor a 6 semanas también, dependiente del tipo de tumor, casi siempre son pacientes crónicos, entonces en ellos normalmente vamos a buscar que sean, bueno, buscar si va a ser mayor a 6 semanas el tratamiento nutricio que vamos a alimentar vía sonda
si es así y si no. Vamos a ver si nuestro paciente tiene riesgo de broncoaspiración, sí o no, y vamos a elegir el tipo de acceso. Por ejemplo, una gastrostomía en pacientes que no tienen riesgo de broncoaspirar, y si sí tiene el riesgo, vamos a elegir una yeyunostomía. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Esto es como lo mínimo básico que yo quería platicarles el día de hoy. Es súper importante que ustedes como nutriólogos sepan manejar este tipo de pacientes, lo que les decía. ¿Quién maneja? Ahorita tenemos un altísimo número, está entre las primeras 10 causas de muerte del cáncer, entonces tenemos muchísimos pacientes oncológicos y ¿quién lo sabe manejar? ¿Sí? ¿Y de qué manera podemos incidir? En una manera elevadísima, lo que les decía, podremos evitar una cuarta parte de todas las muertes por cáncer. Entonces, esto es lo que yo les quería comentar el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, si tengan alguna pregunta. No sé si hablé demasiado rápido. Yo creo que sí hay algunas, pero en lo que se animan nuestros nutriólogos, yo sí tengo muchas. Sí. Maestra, bueno, yo no soy nutriólogo, ya lo había comentado en la clase pasada, soy mercadólogo, pero sí me gusta mucho aprender. Entonces, la primera pregunta que yo tendría como familiar de un paciente que tuvo cáncer, si se pueden, por ejemplo, hacer licuados y si es más fácil para el paciente hacer licuados y qué tan recomendable es o ahí cómo opera esta parte en su experiencia. Claro, Gelacio. Mira, esta parte es justo lo que les acababa de platicar ahorita. Esa sería una nutrición enteral y eso sería una nutrición enteral artesanal. ¿Por qué artesanal? Porque sería por medio de un licuado, ¿sí? Con alimentos propios que tú tienes en tu casa. ¿Con qué? Con pollo, con galletas marías, a lo mejor con un cereal de arroz de bebé, algunas frutas. ¿Y qué hacemos con esto? Alcanzar los requerimientos que el propio paciente por sí mismo no va a poder obtener. Sí, entonces no es lo mismo que tú pases, y es la importancia, ¿no? De saber esto. No es lo mismo que tú le vayas a pasar un licuado con pollo y con frutas por una sonda a que se lo vayas a dar vía oral, porque hay que buscar una manera atractiva para el paciente que pueda alimentarse, a lo mejor sí con un licuado cargadísimo de nutrientes, pero ¿cómo le vas a hacer tú como nutriólogo para calcular esto y para lograr que el paciente se lo coma? ¿Sabes? Okay. Entonces, es... Es un reto. Es un reto porque a veces tú calculas, aunque al paciente le guste mucho, ¿eh? O sea, por ejemplo, me ha tocado pacientes que me dicen, por ejemplo, el Ensure, que es una fórmula muy común. Les pregunto, ¿le gusta el Ensure? Y me dice, sí. Y entonces ya yo le digo, ay, bueno, se va a tomar 3 al día, lo va a mezclar con unas nueces y unas frutas y le vamos a agregar esto, esto, esto. Y entonces el paciente se toma una cuarta parte del vasito. ¿Por qué? Y yo así, ¿por qué se toma solo eso? Y me dice, es que me sentí muy lleno y ya no me gusta, ya no me lo quiero tomar, ya no me lo voy a volver a tomar. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues buscar otra estrategia que nos haga lograr que nuestro paciente pueda obtener todos los nutrientes con lo que tenemos a la mano, con lo que le guste, con lo que le ajuste también. Sí, Exacto. entonces... Ya están empezando a preguntar nuestros nutriólogos, Miss, entonces no sé si quiera A leer ver, déjame. preguntas. La nutrición artificial, ¿en qué casos o grados de la enfermedad se ocuparía? ¿Hasta dónde ocupamos la nutrición oral? Hasta que, ahora sí que el paciente te lo permita. Es bien difícil que tú por vía oral le alcances los requerimientos a tu paciente. Dependiendo mucho del tipo de tumor, ¿eh? O sea, cuando me invitaron a hablarles un poquito, yo decía, pero pues, ¿de qué les hablo? Es un tema súper amplio, como ustedes mismos me decían. Híjole, pues a lo mejor no es lo mismo que tenga un cáncer de mama a que tenga un cáncer de estómago. Por ejemplo, el paciente que tiene cáncer de estómago, casi el 100% de este tipo de pacientes van a requerir un apoyo. Sí, a lo mejor una yeyunostomía probablemente. Sí, no es lo mismo nutrir a un paciente que tiene un tumor en el cerebro a un paciente que tiene un cáncer de páncreas, que se los lleva así. Sí, entonces por eso te digo, ¿hasta dónde se puede? Pues hasta donde el paciente te dé, ¿sí? Hasta donde el mismo tipo de tumor, pues te alcance.
Sí, no sé si respondí tu pregunta, Ale. Por aquí tengo otra pregunta. En pacientes hospitalizados, ¿qué fórmulas se pueden utilizar para el gasto energético? Pues lo ideal sería una calorimetría, como todos sabemos, la calorimetría sería como mi estándar de oro, pero pues no todo el mundo tiene acceso, entonces dependiendo igual, hay muchísimas fórmulas, las guías de Aspen, las guías de Espen te marcan cuántas calorías dependiendo del tipo de tumor y también hay que ver que tu paciente no tenga a lo mejor otro tipo de patologías asociadas que te modifiquen el gasto energético. Sí, por ejemplo, si tu paciente ya vive con diabetes y tiene insuficiencia renal y a eso le sumas que tiene un tumor cerebral, ¿a cuál te vas, no? O sea, ¿a qué le calculas primero? Entonces, ahora sí que es bien difícil generalizar en este tipo de pacientes. Hay fórmulas para paciente que está entubado. Yo les recomiendo que se basen mucho en las guías, sobre todo de Aspen y Espen, para el manejo de los pacientitos oncológicos. ¿Sí? Me podría estar aquí hablándoles horas sobre pues fórmulas y así, pero creo que solo es como una probadita. Jorge, me dices de los criterios de GLIM hacia el paciente oncológico, pues también la ASPEN y la ESPEN nos marcan guías para hacer todo, nos marcan como todas las directrices para abordar este tipo de pacientes. ¿Qué te puedo decir? Pues que la detección temprana, justo lo que les decía, la detección temprana de malnutrición, pues nos va a llevar a evitar todo este tipo de complicaciones que podría tener el paciente. ¿Qué estrategia utilicé cuando el paciente ya no se quiso tomar el Ensure? Uy, cambiarle la fórmula. Por ejemplo, tenemos el Suportán. Suportán tiene sabores diferentes. Por ejemplo, en este caso específico del paciente que yo les decía del Ensure, le di el Ensure en primera instancia porque no tenía tanto recurso económico. Ensure es como de los más económicos, no es lo mismo que un Suportán, que un botecito, por ejemplo, de Ensure, el normal, te anda costando 30, 35 pesos, mientras que el de Suportán te cuesta, aquí en Aguascalientes, que no hay tanto, te cuesta casi 70, entonces te cuesta el doble y traen 200 mililitros. Entonces, se lo mezclé, por ejemplo, el Suportán tienen uno de sabor diferente, tenían uno de sabor de capuchino, entonces se lo mezclaba y ya fue la manera en la que logré que el paciente pues comiera. Mezclándoselo con alimentos sería la manera. ¿Les puedo dar alguna combinación de alimentos que quede bien? ¿Alguna combinación de alimentos como de qué, Paula? ¿Como para un licuado o como para qué? Bueno, espero que Paula me responda. A grandes rasgos, ¿cómo tratas a un paciente con cáncer de páncreas? A grandes rasgos, muchísimas calorías, hay que hacer un balance nitrogenado en todos los pacientes, esto es como para todos. Hagan su balance nitrogenado, asegúrense de dar unas proteínas de alto valor biológico y traten de cubrirles las calorías de vía oral. También al paciente le afecta mucho sentir que ya no va a poder comer, entonces he visto que se recuperan mucho mejor cuando el paciente pues sigue comiendo, aunque sea un gustito que le puedan dar dentro de lo que se pueda, el paciente mejora muchísimo. Que si utilizo la calorimetría en los pacientes, las fórmulas, más bien Aspen y Espen. Sobre la estimación calórica estaría más la bioimpedancia como medidor de composición corporal y gasto energético. Depende del tipo de paciente. Si tienes un paciente que tiene edema, la bioimpedancia no te va a servir. También si tienes un paciente que tiene ya un cáncer avanzado, pues la bioimpedancia no te va a servir. Ni la antropometría, ¿eh? Es bien difícil valorar un paciente pues que tiene edema o que tiene alguna alteración de la propia composición corporal. ¿Qué les recomendaría? Pues sí, antropometría,
pliegue, sobre todo bíceps, tríceps, a lo mejor una circunferencia. Este tipo de pacientes, algunos ni siquiera puede tolerar estar de pie. Entonces es complicado realizarles una bioimpedancia cuando el paciente no se puede, pues, ni siquiera sostener. ¿Qué utilizo yo para los licuados? Una fórmula, pruébenlas. Mi recomendación es pruébenlas todas. Por ejemplo, Boost de Nestlé tiene sabores súper ricos. Antes no había, pero pues ahorita tienen sabores súper ricos. Sabe como a un Nesquik de chocolate. Entonces, mézclenlos. Por ejemplo, uso el Boost, el Ensure, el Advance, que tienen un poco más de proteína que el normal. Lo mezclo con caseinato de calcio, que sería muy económico, no le da sabor a la fórmula, solo lo hace un poco más denso. Lo mezclo con alguna fruta, por ejemplo el de vainilla, y si les va un tip, el de vainilla se lleva bien con todo. Entonces, si ustedes utilizan una fórmula de vainilla, lo pueden mezclar con un plátano, lo pueden mezclar con frutos rojos y sabe bastante bien. Si tienen un paciente que por la propia quimioterapia no puede deglutir las cosas frías, por ejemplo, pueden hacer ustedes paletas con estas fórmulas, como lo que fuera un licuado, pero se lo pueden dividir en paletas o en cubitos de hielo, o sea, en la misma cubera, ustedes preparan su licuado y se lo van dando como cubitos y entonces el paciente lo tolera muy bien. Aquí también, Paola, puedes usar las oleaginosas, te aumentan mucho las calorías de tu fórmula, de tu mezcla. En un paciente con edema sí hay que utilizar el peso corregido, peso seco. No sé si tengan alguna otra pregunta. Yo tengo otra. Dime, Gelasia. Yo soy bien preguntón, perdónenme todos. Tengo la concepción, por ejemplo, de que un paciente, generalmente ustedes como nutriólogos lo saben mejor que yo. Todos queremos ir al nutriólogo por estar súper buenotes y demás, ¿no? Pero después estos pacientes no son tan constantes. El que va por alguna dieta estética o un plan de alimentación estético, ¿no? Que quiere bajar de peso. Pero un paciente oncológico, en tu experiencia, Lili, o sea, es más constante, supongo yo, por la cuestión de la enfermedad, que ya ahí sí es un tema vital de salud. O sea, llega un paciente contigo oncológico y se queda hasta que primero Dios se recupere o hasta que llegue el declive. O sea, ahí es más probable que te siga las indicaciones y que se quede contigo. Ahí es Sí. que me surge mucho esta duda, ¿no? Sí, mucho más, ¿eh? Les voy a decir algo que a lo mejor no está bien que yo les diga. A mí por eso me gusta trabajar más con pacientes enfermos, porque son mucho más disciplinados, son más apegados y puedes ver mucho más el cambio. Un paciente que va contigo por control de peso, así como va contigo, va con otros 10, pero un paciente que tiene alguna patología se queda contigo y va de la mano. O sea, este tipo de pacientes son tan agradecidos y tan bonitos porque van contigo de la mano, así. Y también es mucho trabajo porque así como un día el paciente tiene diarrea, al día siguiente tu paciente vomita y no come nada. Entonces, tienes que estar constantemente al pendiente de tu paciente, valorándolo de una manera, ahora sí que, pues sí, casi que diaria para ver cómo va evolucionando. Pero son los mejores pacientes, son muy disciplinados. Aquí me decías, Jorge, de productos españoles hacia paciente oncológico. Sí, son mucho más caros, son muy buena opción. Y aquí también en México hay bastantes que son muy buenos, pero sí, no todo el mundo tiene el acceso. Entonces sí hay que considerar también esta parte. Que si les doy 7 menús para una semana, depende. Si mi paciente come vía oral, normalmente les doy, sí, para una semana y lo hago que lo repitan 15 días. Si el paciente tiene sonda, o sea que tiene una dieta mixta de manera enteral y a lo mejor vía oral, pues ahora sí que trato de darles ejemplos con equivalentes para que el paciente pueda comer también dependiendo de lo que le guste. Lo que les decía es que es bien difícil que tú les des un menú de 7 días y que se apeguen, porque así como un día amanece con náuseas, al día siguiente no te come nada. Entonces, tú le puedes hacer un menú precioso que el primer día te va a decir, me lo voy a comer todo porque me encanta y al día siguiente te dice, me dio asco el huevo y ya no me lo voy a comer. Entonces,
es eso. ¿En qué está? La clave que les puedo dar es eduquen al paciente. Sí, un paciente educado. ¿Por qué les digo que eduquen a su paciente? Porque tu paciente tiene que aprender a comer lo que es más importante para él en ese momento. ¿Sí? Por ejemplo, les digo, sí, pues todos los nutriólogos estamos casados con las frutas, con las verduras, con los cereales, pero ¿qué es lo más importante? Que el paciente se coma, por ejemplo, un puré de manzana con canela a que se coma una papilla de picadillo con verduras. ¿Qué le va a nutrir más? ¿Qué necesita más en ese momento? ¿No? Entonces, por eso les digo, eduquen a su paciente qué es lo más importante, o sea, que elija, si tiene un plato con 3 cosas, pues que elija la que tiene más densidad calórica. Ey, ¿Podemos hacer una alimentación mixta para una persona que tiene cáncer de mama? Sí, para todos. ¿Cómo los motivas cuando no se sienten? ¿Cómo le haces para motivarlos? Ahora sí que el mismo paciente te va dando la pauta, ¿no? O sea, hay que aprender a llegarle a los pacientes a, pues sí, o sea, ¿qué quiere el paciente, no? El paciente quiere recuperarse. Cuando te llega un paciente, al inicio, cuando tienen el diagnóstico, como les decía, les deprime mucho su diagnóstico, pero cuando el mismo paciente va viendo que se siente mejor y que tolera mejor una quimio, cuando come bien, que cuando no come, ese paciente se va a pegar. Sí, entonces hay que buscarle la manera. Va a depender de la tolerancia y el complementar. Sí, claro. Este tipo de pacientes, más que todos, yo creo que es el caso así individual. O sea, individualicen, no se casen con un tipo de dieta, no se casen con una fórmula, no se casen con las marcas de, de las fórmulas, por ejemplo, las poliméricas. Pruébenlas, hagan ustedes sus combinaciones porque esto les ayuda. Por ejemplo, a veces yo hago que en las noches se coman un arroz con leche y en vez de que sea leche, que sea una fórmula y aparte que ese arroz esté súper denso, porque ya le pusimos nueces, ya le pusimos caseinato y ya le mezclamos un boost, un ensure de vainilla. Y ya no es lo mismo que un arroz con leche y no le da diarrea, ¿no? Entonces, este tipo de cositas son las que yo les podría dar de como tips. No sé perfecto. si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, yo creo ¿Cómo? que ya sería la última. Ah, sí, Rogelio, perdón. Sí, gusto en saludarlos a todos. Mucho gusto, Rogelio. Acá Dime. desde Monterrey. Mucho Eh, gusto. ¿Qué recomiendas, licenciada colega, para pacientes con caquexia, con sarcopenia ya muy marcada? Porque pues bueno, sabemos que el músculo es la base del metabolismo y debe de estar bien, pues bien presente, no nada más en un paciente oncológico, sino en todos, ¿verdad? Pero en este caso en particular, a mí me llama mucho la atención de que ese tipo de problema, la caquexia, es un problema donde un gran porcentaje de enfermos con cáncer mueren por caquexia Claro. y no sabemos qué hacer, cómo podemos hacerle al músculo que acepte los nutrientes, que acepte la glucosa, que crezca su masa muscular, etcétera. Mira, aquí hay de dos, Rogelio. El paciente, una se tiene que mover, aunque sea poquito, porque así le des lo que le des de comer. Si ese paciente no se mueve y tiene deficiencia de masa muscular, pues con pura comida no lo vas a lograr. Sí, entonces necesitas las dos cosas. Necesitas que se mueva y necesitas darle proteína de alto valor biológico. Les decía, el caseinato es súper bueno bueno, como las marcas Proteinex, Casec, que son las más comunes aquí en México. Estas son muy económicas, no le aportan sabor a la comida y se pueden mezclar súper bien. Entonces, yo recomiendo muchísimo el caseinato y también tenemos otras fórmulas, por ejemplo el Ensure Advance que tiene el HMB y es específico para paciente que tiene sarcopenia, pues te ayuda. Entonces aquí haces tú una mezcla, ¿no? Le puedes dar su Ensure Advance, obvio, si el paciente no vive con diabetes, en su Ensure Advance con alguna fruta, alguna oleaginosa y entonces le mezclas su case que ya no es lo mismo que se haya tomado un licuado, ¿no? Y lo motivas a que se mueva.
Esas fórmulas poliméricas, desde la Ensure al Boost, todos esos, que sí en realidad saben deliciosas, que yo Sí. de repente cuando no tengo oportunidad de desayunar paso por una farmacia y agarro una, pero muy allá de vez en cuando. Eh, el detalle que también en la nutrición holística se comenta mucho de que el azúcar es el alimento de las células cancerosas. De las células. ¿Qué pasa con todas estas fórmulas que traen muchos azúcares de cualquier tipo de forma, de 10, 20, 30 maneras de llamarle a un azúcar, desde melaza, Sí, dextrosa, etcétera, extra, sí. pero que en un momento dado van, digo, confirmado desde Otto Warburg en 1931, confirmado de que el azúcar es el alimento del cáncer. ¿Cómo podemos nosotros hacer uso de esa información y a la vez poder darle a un paciente con cáncer alimentos que le proporcionen energía, que a final de cuentas su mitocondria produzca su ATP en las cantidades requeridas y pueda funcionar bien su célula? Mira, por ejemplo, aquí el Kasek no tiene carbohidratos. Lo único que te aporta, dependiendo de la marca, aproximadamente más o menos 9 gramos de proteína por medida. Entonces, si tú lo ¿Cuál? mezclas, Kasek o Ah, Protein. Ajá. No tiene ok. carbohidratos. De hecho, puedes leer la etiqueta, tampoco te da lípidos. Si tú lo mezclas, lo que te decía, con una oleaginosa, lo mezclas a Ok. lo mejor con algún carbohidrato como una fruta, el paciente lo tolera muy bien y entonces te incide en esta parte. Ok, muy bien, muy bien. Esa sería mi Muy bien. recomendación. Ay, muchísimas gracias, Rogelio, por estar participando. Creo que fuiste el único valiente hasta ahorita que ha activado su cámara y su micro. La verdad, muchísimas ¿A poco me están gracias. viendo? ¿A Sí, poco me están Sí, viendo? sí, sí, te Me estamos hubieran dicho viendo. para peinarme, hombre. Sí, ¿verdad? Pero, pues ¿Dónde de están verdad ustedes? ¿En qué ciudad están? el instituto está en Puebla, pero pues obviamente nuestra maestra está en Aguascalientes, o sea, tenemos contactos con maestros igual de Monterrey, de varios lugares. Ahorita ya la pandemia, lo único que le agradezco es que nos regaló esta parte de unirnos en toda esta Fíjate que sí. distancia. Digo, Sí. a todo esto malo que está pasando, ¿no? Pero pues bueno, viendo el lado positivo, estamos en esta parte. Y bueno, chicos, yo quisiera de verdad que responderle todas las preguntas, bueno, que la maestra les respondía todas las preguntas, pero pues el tiempo es muy finito y también pues nuestra maestra tiene otras actividades y obviamente pues descansar, ¿no? Pero pues vamos a tener una tercera masterclass, chicos. Este tema, la verdad, yo si fuera nutriólogo ya estuviera ahí ya de la mano con la maestra Lili. La verdad es muy, muy bonito y como ahorita dice Lili, pues es un tema súper padre, un reto que tienes que andar revisando, que tienes que ver el tipo de cáncer, que tienes que ver si el paciente, aparte de cáncer, tiene hipertensión, tiene diabetes, o sea, cada vez se va haciendo una cosa cada vez más padre en el sentido de su crecimiento, ¿no? Como nutriólogos. Entonces, mañana vamos a tener una tercera masterclass en donde vamos a darle un caminito de cómo se pueden ir especializando en esta parte. O sea, hay que empezar con algo. Ahorita ya ustedes tomaron la acción de estar con nosotros y yo creo que ahorita ya aprendieron más de lo que hace 20, 30 minutos no sabíamos y pues de aquí en adelante, ¿no? Entonces, mañana vamos a tener una tercera y última masterclass también gratis para que ustedes puedan seguir en este camino de la nutrición oncológica y que espero de verdad, yo ya estoy súper prendido en este tema y espero que ustedes también y pues ojalá y nos puedan ayudar, nos puedan apoyar en la parte de invitando a otros nutriólogos y pues uniéndose a la masterclass que vamos a tener mañana, ¿vale? Cualquier cosa, chicos, estamos ahí en el grupo. Yo le agradezco muchísimo al instituto por regalarnos este conocimiento y a la maestra, de verdad, muchísimas gracias porque ahorita nos los compartió en 20 minutos, pero han sido, yo lo sé, digo, no tenemos la oportunidad de vernos físicamente, pero sé que han sido años de estar conociendo este tema y pues
pacientes tras pacientes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por este regalo de 40 minutitos que nos dio en este momento, ¿va? Muchas Entonces, gracias para ustedes, un gusto. entonces, nos vemos Muchas Buenas felicidades. noches, gracias, igualmente. Muchas Espero que se felicidades. animen a tomar el curso, por ahí nos vemos. Gracias. Claro que sí. Bye.